Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir 30 tips para su repostería. No se los pierdan porque aquí van a encontrar muchas de las respuestas a sus preguntas y muchos errores que a veces se cometen o muchas cosas que hay que hacer bien para obtener un resultado muy bueno en nuestras preparaciones de repostería. Vamos a comenzar ya con el video. Tip número 1. Es muy importante que cuando vamos a hacer una receta que lleve como ingrediente la mantequilla, siempre utilicemos mantequilla. Nunca hay que utilizar margarina, porque la margarina es una grasa vegetal muy diferente en consistencia y en sabor. Entonces nuestra preparación nunca va a quedar igual, ni va a quedar con el sabor de la mantequilla ni con la consistencia adecuada. Entonces siempre utilicen mantequilla y entre mejor calidad sea su mantequilla, mejor va a ser el sabor de sus productos. Tip número 2. Es muy importante cuando una receta nos pide cernir la harina que no nos brinquemos ese paso. Cuando nosotros estamos hirviendo la harina, lo que estamos haciendo es introduciendo aire entre las particulitas tan pequeñitas que tiene la harina. Entonces eso va a hacer que a la hora de hacer nuestra masa, ese aire se incorpore y lograr una preparación muy esponjosa como resultado final. Entonces nunca se brinquen ese paso. También es muy importante cernir para quitar los grumos que se encuentran a veces en la harina, en el azúcar, en la cocoa. Entonces siempre ciernan cuando la receta se los pide. Hay recetas como las galletas que la harina va tal cual, que no va cernida. Por lo general únicamente se cierne en los pasteles o bizcochos. Tip número 3. Siempre que una receta nos pide huevo en los ingredientes, es muy importante que estos estén a temperatura ambiente, ya que cuando estos se encuentran fríos podemos alterar la temperatura general de la mezcla y eso genera un producto final diferente. Son pequeñitos detalles que a veces parece que no importa, pero todo suma en nuestras preparaciones. Entonces siempre tengan los huevos a temperatura ambiente. Si se les olvida, lo que pueden poner es un vaso de agua caliente y agregar ahí el huevo durante 5 minutos aproximadamente. Caliente, caliente no muy caliente, caliente tibia, que ustedes puedan meter la mano y no se quemen. Esa es la temperatura que necesitan. Ponen el huevo 5 minutos y ya lo van a tener a temperatura ambiente. Tip número 4. Cuando vamos a utilizar harina sin gluten o vamos a hacer una preparación para personas que en realidad tienen mucha intolerancia al gluten, una cosa es que yo quiera a lo mejor quitarme la harina refinada y poner harina de avena, harina de almendras en mis preparaciones cuando yo no tengo ningún problema de celiaquía, como es el caso de las personas que tienen severos problemas con el gluten. Si no tengo gran problema y lo hago por hacer un postre un poco más saludable, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si yo voy a trabajar o voy a cocinar para alguien que sí tiene alta intolerancia al gluten y problemas graves con la celiaquía, es muy importante que ustedes trabajen en una superficie que esté totalmente limpia. Por decir, si ustedes se dedican a vender pasteles, ustedes no pueden estar preparando un pastel con harina normal y luego ya se llevan los trastes que utilizaron, los bowls, y entonces aquí mismo en la mesa empiezan a preparar algo libre de gluten. Se les puede contaminar algo de su masa o de su mezcla y pueden causar severos problemas en las personas que en verdad no lo pueden consumir. Este tip se los paso generalmente para las personas que se dedican a vender repostería y lo hacen con personas que tienen problemas o intolerancias al gluten. También inclusive es muy importante que almacenen sus harinas libres de gluten alejadas de donde tienen productos con gluten en su despensa. Entonces tengan un espacio aparte donde manejen ese tipo de ingredientes. Tip número 5. Es muy importante respetar los tiempos de acremados de una receta. Muchas de las recetas de los bizcochos o las galletas comienzan con tiempo de acremado de mantequilla con algo de azúcar. Y si la receta nos dice 3 minutos, hay que respetarlos. No quieran al minuto ya empezar a agregar los demás ingredientes. Este punto es sumamente importante porque en este punto vamos a disolver todo el azúcar y vamos a hacer que quede totalmente integrado lo que es la grasa con el azúcar.
Dentro del horno ese azúcar se va a fundir, se va a hacer líquido, obviamente como se hace el azúcar, y después se va a hacer vapor. Y si eso está uniformemente distribuido en la materia grasa, vamos a obtener un bizcocho o un pastel muy esponjoso. Tip número 6. Cuando una receta nos pide huevo en la receta, por lo general son más de un huevo, son 3, 4 huevos, y siempre es muy importante tener un bowl aparte, ahí cascarlos de uno por uno, y una vez que vemos que el huevo está en buen estado y que no tiene cáscara, lo agregamos a la mezcla que está en la batidora. Y así nos vamos a ir con cada uno. Es muy importante porque si lo hacemos directo, podemos echar a perder todos los ingredientes que ya tenemos en la batidora. Tip número 7. Cuando tengas mucha prisa y no tengas tiempo o no tengas muchos ingredientes en casa, siempre te recomiendo que tengas en tu despensa una caja de pastel de vainilla y otra caja de pastel de chocolate. Y la manera de mejorarlos, normalmente estos te piden como ingredientes extra un poco de aceite, agua y huevos. Y lo mejor que puedes hacer es agregar en lugar de agua leche, en lugar de aceite mantequilla fundida y los huevos que te pide la receta. Y también puedes incluir un poquito de vainilla y le va a dar un sabor delicioso a tu pastel y ya no se va a sentir tanto como si fuera de caja. Tip número 8. Te voy a pasar ahorita el mejor desmoldante que existe para todos tus moldes. Vas a hacer una mezcla con 3 ingredientes a partes iguales, es decir, 100 gramos de cada uno, 200, 500 gramos, lo que tú quieras hacer. Y los 3 ingredientes que vas a utilizar es manteca vegetal, aceite vegetal y harina. La manteca la vas a fundir, la vas a agregar en un recipiente, ahí vas a agregar el aceite y la harina, vas a mezclar muy bien y esa mezcla que te quedó la vas a guardar en un bote y la vas a tapar. Cada vez que quieras engrasar un molde con una pequeña brochita, vas a tomar tantita de esta mezcla y vas a barnizar tu molde. Es una manera súper económica y súper buena de proteger tus moldes para que tus pasteles nunca se peguen. Tip número 9. Siempre que hagas un pastel, ya sea redondo o en un molde rectangular, siempre pon un papel de horno en la parte de abajo, ya sea redondo o rectangular, igual que el molde. El papel encerado o papel de horno nos va a ayudar mucho a que nunca se vaya a pegar el pastel. A veces, por más engrasado que esté, se suele pegar una partecita del centro. No sé si les ha pasado que a veces voltean un pastel y se quedó una parte pegada en el molde. Entonces, para que nunca les pase eso, siempre aparte del engrasado, pongan un papel en la parte de abajo. Tip número 10. Cuando una receta nos pide mantequilla a temperatura ambiente y no la tenemos lista, hay 2 maneras de que lo más pronto posible agarre temperatura ambiente. Una manera es cortándola en cubos muy pequeños, entonces va a ser un cubito mucho más fácil de agarrar temperatura y de que se le quite lo frío y lo firme que está. Y la otra opción es poner una barra de mantequilla y calentar un recipiente con un poco de agua en el microondas, tiramos el agua y ya que esté el molde caliente, con ese cubrimos la barra de mantequilla y el calor del molde va a hacer que la mantequilla se ablande. Tip número 11. Siempre que hornees un pastel, es muy importante que si el pastel, vamos a decir, dura 50 minutos dentro del horno, tú no abras el horno hasta a lo mejor ya los 45 minutos, ya faltando 5 minutos, ¿sí? A que esté listo, a que se cumpla el tiempo del pastel. Si lo abrimos antes, lo que vamos a hacer es meter aire y si el pastel empezaba a subir, con ese aire que metemos, el pastel ya no va a subir igual o se puede ponchar. Entonces es muy importante nunca abrir el horno y abrirlo únicamente ya cuando estamos a 5 minutos de que se termine el tiempo de cocción, sobre todo cuando se trata de pastel y bizcochos. Tip número 12. Es muy importante siempre precalentar el horno, muy importante. Si un pastel dura 30 minutos dentro del horno y tú prendes el horno y lo metes, el pastel va a durar 10 minutos aproximadamente a muy baja temperatura porque el horno todavía no está en la temperatura que se necesita. Por eso si tú quieres que un pastel te quede bien, siempre mete el pastel cuando el horno ya tenga la temperatura que se requiere. Y también es muy importante siempre tener la rejilla del horno en la parte de en medio del horno.
sobre todo cuando vamos a cocinar pasteles y bizcochos. Tip número 13. A veces me preguntan mucho si es bueno hornear 2 pasteles a la vez o 2 charolas de galletas. Yo por lo general, todo depende del horno, pero por lo general en los hornos de casa lo mejor es hornear en un solo nivel los pasteles. Hornear los pasteles que entren en la rejilla, esos los horneamos al mismo tiempo. Y cuando son galletas, a veces yo sí meto 2 charolas y a la mitad del horneado las cambio para que el calor se reparta parejo. Pero únicamente cuando son galletas sí pongo en las 2 rejillas y cuando es pasteles únicamente en una rejilla. Siempre que utilices vainilla en una preparación como natillas, como una crema pastelera, alguna preparación que sea de la estufa y vayas a estar en el fuego y la preparación lleve vainilla, te recomiendo siempre agregarla al final, puesto que la vainilla tiene alcohol y si la agregamos durante la cocción, el vapor se va a evaporar y va a perder muchísimo su sabor. Entonces, hasta que ya esté la crema pastelera, por decir, lista en la consistencia que la queremos, apagamos la estufa, agregamos la vainilla y revolvemos. Siempre agrégala al final. Tip número 15. Siempre que una receta te pida chocolate, vamos a decir unas galletas, unos brownies, un pastel de chocolate, siempre utiliza chocolate real y no de cobertura. La consistencia, los ingredientes, la composición del chocolate real y del chocolate de cobertura es totalmente diferente. Por lo tanto, el resultado en el pastel va a ser totalmente diferente. Si quieres más tips sobre el chocolate, hay un video aquí en el canal de YouTube sobre tipos de chocolate y allí explico muy bien la diferencia entre uno y otro y para qué se utilizan. Pero siempre, acuérdate de este consejo, siempre para repostería, que no va a ser cubrir fresas o que no va a ser decorar, utiliza chocolate real.